Juan el Bautista. Como ocurrió con otras personas en la historia de Israel, Isaac, Samuel, Sansón, el nacimiento de Juan fue anunciado por un ángel. En esas anunciaciones siempre se resalta que el niño que nazca tendrá una importante misión. La misión de Juan fue predicar a su pueblo y así prepararlo para la nueva realidad que llegaba con Jesús, el reino de Dios. Iniciamos nuestra Santa Eucaristía de pie y cantando. Con alegría, Señor, cantando vienen, con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen, con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanas y hermanos, es para todos nosotros una alegría compartir esta celebración con ustedes en el día de la solemnidad de la Natividad de San Juan Bautista, patrono de la Orden de Malta y de la Asociación, evidentemente. Para mí una alegría compartir esta celebración también con el Padre Víctor. Venimos un equipo de la Anunciatura, ¿verdad? Porque está Monseñor Felipe, que es el secretario de la Anunciatura, ya desde el mes de enero fue nombrado por el Papa Francisco, y luego está la hermana Augusta y también Luz, que trabajan en la Secretaría de la Anunciatura. Entonces queremos juntar estas comunidades para que podamos verdaderamente alabar a Dios por la belleza, por las maravillas que cumple en nuestra vida diaria. Y también por el don de la santidad, a la cual nos llama justamente San Juan el Bautista. Santidad que nosotros vamos como desarrollando en nuestra vida diaria, con nuestras palabras, con nuestros gestos, con nuestros pensamientos. Entonces, al comienzo de esta celebración, para que sea una celebración de fiesta, queremos sacar de nuestro corazón todo lo que nos impide vivir la fiesta. El orgullo, la vanidad, los intereses personales, las divisiones, la soberbia, el egoísmo, todo lo que nos impide de estar frente a Dios. Es por eso que reconozcamos humildemente nuestros pecados. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra, gloria
Señor, te bendecimos, te adoramos, oh Padre, Dios y Rey celestial. Eres Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú nos perdonas y salvas, nos ofreces tu amor. Tú solo Santo y Señor, tú Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Oremos. Dios nuestro, que enviaste a San Juan Bautista para prepararle a Cristo el Señor, un pueblo dispuesto a recibirlo, alegra ahora a tu iglesia con la abundancia de los dones del Espíritu y guíala por el camino de la salvación y de la paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, escuchemos con atención las lecturas que serán proclamadas. Lectura del libro de Isaías. Escúchenme, costas lejanas, presten atención, pueblos remotos. El Señor me llamó desde el vientre materno, desde el vientre de mi madre pronunció mi nombre. Él hizo de mi boca una espada afilada, me ocultó a la sombra de su mano, hizo de mí una flecha punzante, me escondió en su aljaba. Él me dijo, tú eres mi servidor, Israel, por ti yo me glorificaré. Pero yo dije, en vano me fatigué, para nada, inútilmente he gastado mi fuerza. Sin embargo, mi derecho está junto al Señor y mi retribución junto a mi Dios. Y ahora ha hablado el Señor, el que me formó desde el vientre materno para que yo sea su servidor, para hacer que Jacob vuelva a él y se reúna Israel. Yo soy valioso a los ojos del Señor y mi Dios ha sido mi fortaleza. Él dice, es demasiado poco que seas mi servidor para restaurar a las tribus de Jacob y hacer volver a los sobrevivientes de Israel. Yo te destino a ser la luz de las naciones, para que llegue mi salvación hasta los confines de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te doy gracias porque fui formado de manera tan admirable. Te doy gracias porque fui formado de manera tan admirable. Señor, tú me sondeas y me conoces. Tú sabes si me siento o me levanto. De lejos percibes lo que pienso. Te das cuenta si camino o si descanso. Y todos mis pasos te son familiares. Te doy gracias porque fui formado de manera tan admirable. Tú creaste mis entrañas, me plasmaste en el vientre de mi madre. Te doy gracias porque fui formado de manera tan admirable. ¡Qué maravillosas son tus obras! Te doy gracias porque fui formado de manera tan admirable. Tú conocías hasta el fondo de mi alma, y nada de mi ser se te ocultaba. Cuando yo era formado en lo secreto,
cuando era tejido en lo profundo de la tierra. Te doy gracias porque fui formado de manera tan admirable. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En la sinagoga de Antioquía de Pisidia, Pablo decía: Dios suscitó para nuestros padres como rey a David, de quien dio este testimonio. He encontrado en David, el hijo de Jesé, a un hombre conforme a mi corazón, que cumplirá siempre mi voluntad. De la descendencia de David, como lo había prometido, Dios hizo surgir para Israel un Salvador que es Jesús. Como preparación a su venida, Juan Bautista había predicado un bautismo de penitencia a todo el pueblo de Israel. Y al final de su carrera, Juan Bautista decía: Yo no soy el que ustedes creen, pero sepan que después de mí viene aquel a quien yo no soy digno de desatar las sandalias. Hermanos, este mensaje de salvación está dirigido a ustedes, los descendientes de Abraham y los que temen a Dios. Palabra de Dios. Te alabamos. Busca primero el reino de Dios y su perfecta justicia, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando llegó el tiempo en que Isabel debía ser madre, dio a luz un hijo. Al enterarse sus vecinos y parientes de la gran misericordia con que Dios la había tratado, se alegraban con ella. A los 8 días se reunieron para circuncidar al niño y querían llamarlo Zacarías, como su padre. Pero la madre dijo: no, debe llamarse Juan. Ellos le decían: no hay nadie en tu familia que lleve ese nombre. Entonces preguntaron por señas al padre qué nombre quería que le pusieran. Este pidió una pizarra y escribió: su nombre es Juan. Todos quedaron admirados. Y en ese mismo momento Zacarías recuperó el habla y comenzó a alabar a Dios. Este acontecimiento produjo una gran impresión entre la gente de los alrededores y se lo comentaba en toda la región montañosa de Judea. Todos los que se enteraron guardaban este recuerdo en su corazón y se decían: ¿qué llegará a ser este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. El niño iba creciendo y se fortalecía en su espíritu, y vivió en lugares desiertos hasta el día en que se manifestó a Israel. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridas hermanas y queridos hermanos, estoy contento de celebrar con ustedes la Eucaristía en esta solemnidad de San Juan Bautista, de la Natividad de San Juan Bautista, patrono de la Orden Hospitalaria de San Juan. Este es el nombre, ¿no?, de la Orden de Malta. Por supuesto, mi cordial saludo al embajador, al presidente de la asociación, todos los caballeros y las damas que componen esta orden y la asociación. Y en el día de su santo patrono me uno a sus oraciones
para que la Orden de Malta y la asociación sigan su camino, con una renovada espiritualidad evangélica, guardando su milenaria fidelidad a la Iglesia. Justamente hoy el Papa León XIV dio su mensaje a todos los miembros de la Orden de Malta y ustedes van a poder leer un largo mensaje que me parece muy acertado en un tiempo en el cual la Orden también está viviendo su tiempo, digamos, de mucha reorganización, digamos así. Entonces el mensaje del Papa va a ser una buena hoja de reflexión para todos ustedes. Ustedes saben muy bien que San Juan Bautista es uno de los santos más venerados en el mundo entero. Ni hablamos del aprecio que San Juan goza acá en Paraguay, tanto por la tradición, el folclore, la comida también, que justamente en este día todos los paraguayos gozan. En este momento, justamente por eso, nuestra oración se dirige a Dios por todo el pueblo paraguayo, el santo pueblo de Dios que camina en Paraguay, para que con la bendición de Dios y el aporte de cada uno de nosotros también, todos los paraguayos puedan gozar de ese tiempo mesiánico del cual San Juan Bautista fue verdaderamente el precursor. Un tiempo de paz, un tiempo de prosperidad, un tiempo de justicia para todos. Con ustedes quisiera destacar algunos breves puntos que saco justamente de la vida de San Juan y del Evangelio que acabamos de escuchar. En primer lugar, la familia. Los santos padres de Juan, Isabel y Zacarías, eran mayores, no tenían ya hijos. Por lo tanto, ya el nacimiento de Juan fue algo prodigioso, anunciado por un ángel, el mismo ángel Gabriel, que anunció a María el nacimiento de Jesús. Zacarías, su papá, al recibir la anunciación del ángel, no creyó a la palabra del ángel y por eso quedó mudo. Por cierto, estamos ante una excepcional vocación de Dios, que pensó en Juan desde el seno materno, para que fuera su instrumento elegido. La vocación de Dios, de hecho, nace y crece dentro del vientre de una mamá, dentro de una familia que me hace sentir que Dios es amor y me demuestra la belleza de confiar, respetar, compartir, dialogar. Todo esto se aprende en una familia. La Iglesia necesita de creyentes que vivan el Evangelio en el contexto familiar. Trabajemos, hermanas y hermanos, para que nuestras familias sean siempre más cristianas, tanto por el sacramento del matrimonio, al cual tenemos que invitar constantemente a nuestros jóvenes, para que vivan verdaderamente el sacramento del matrimonio, tanto por crear relaciones familiares que asuman la forma del Evangelio, la ternura de un padre, de una madre, que se perdonan mutuamente, el abrazo a un hijo o a un familiar necesitado de ser cuidado, la gratitud y el perdón intercambiados en nuestras familias se convierten en la obra de arte más linda de este mundo. Nosotros vamos a tener personas capaces de respetarse, dialogar, ser generosos, ser capaces de amar, si en nuestras familias nosotros nos vamos entrenando a estas actitudes. En segundo lugar, el nombre Juan, tan importante en el Evangelio que acabamos de escuchar. El término Juan
desde el hebraico, ¿no? Acá tenemos un maestro que pueda corregirnos en cada momento, significa hombre fiel a Dios. Zacarías, al comienzo incrédulo y por lo tanto mudo, obedece a lo que Dios le pidió, escribiendo en la pizarra que el nombre del niño sería Juan. Y a partir de ese momento recuperó el habla y comenzó una nueva historia de su vida, una nueva etapa de su vida. Una mujer anciana y estéril dio a luz. Un hombre mudo volvió a hablar. Dos señales que indican que ahí donde las cosas parecen imposibles, Dios siempre tiene reservada una posibilidad. Dios siempre abre un camino. Humanamente no hay salida. Humanamente es imposible que una mujer mayor pueda dar a luz, que un hombre mudo vuelva a hablar. Humanamente no es posible. Pero Dios abre caminos. Es imposible que un muerto vuelva a vivir. Dios abre camino y hace resucitar a Jesucristo. Aquí enraiza nuestra fidelidad a Dios, el cual siempre cumple con sus promesas, siempre. La vida cristiana exige de parte nuestra una fidelidad diaria al Evangelio. Y a partir de esa fidelidad, nosotros somos capaces de dirigirnos a Dios en nuestra oración. Dios es fiel a su palabra, a sus promesas. Yo estoy llamado a una fidelidad que se hace presente, concreta, real en mis oraciones. A la hora de rezar, yo demuestro que quiero verdaderamente confiar en Dios. El amén que nosotros pronunciamos durante la Santa Misa significa: quiero apoyarme en vos. Vos sos mi bastón, mi baluarte, mi fortaleza. Quiero confiar en vos. Ese es el amén que estamos llamados a pronunciar. Cuando rezamos, no tenemos que pensar que estamos perdiendo tiempo o que le estamos robando espacio a nuestras actividades, incluso a las obras buenas que sé que ustedes hacen y cumplen. Al contrario, si somos capaces de tener una vida de oración fiel, constante, confiada, Dios nos permitirá vivir una vida serena en la cual las preocupaciones se colocarán en su propio lugar y las dificultades se podrán encarar con la certeza de que Dios está conmigo y que no soy yo el autor de las soluciones, no soy yo el centro del mundo, sino que es Dios. Y finalmente, Juan el Bautista no solo fue hombre de oración, sino que también fue un guía en la relación con Dios, como hizo con sus discípulos a indicar el Cordero de Dios, como vamos a escuchar frente a la Eucaristía. Este es el Cordero de Dios. Son las palabras de Juan el Bautista. Juan, por medio de su vida austera, nos invita a darnos cuenta de nuestra fragilidad para que podamos comprender mejor que el único punto firme en nuestra vida es Cristo. Ustedes vieron ya cuántas veces el Papa León se enfoca en sus homilías, en sus discursos, en la centralidad de Cristo. Recobremos como iglesia esa centralidad. Cristo es el centro, Cristo es el corazón, Cristo es el autor principal de nuestra vida y de la vida de la iglesia. Celebrar la fiesta de San Juan Bautista nos recuerda también a nosotros que el amor a Cristo no permite dudas ni pasos atrás. Cristo es la verdad y amar a Cristo significa vivir en la luz de la verdad. Un mentiroso
nunca podrá ser capaz de anunciar a Cristo. Juan resistió frente a Herodes, no dio ni siquiera un paso atrás frente a los poderosos. Juan estaba tan enamorado de Cristo que no pudo prescindir ni por un segundo de la presencia de Dios en su vida. Por medio de Jesucristo, Dios actúa en la historia y se pone al lado de los más débiles, de los pobres, de los humildes, de los necesitados. Y acá no puedo pasar encima de la preciosa misión de asistencia a los enfermos, refugiados, necesitados. Ustedes dicen los señores enfermos, ¿verdad? Que la soberana Orden de Malta lleva adelante en el mundo entero y en Paraguay también. Ustedes nacieron como orden hospitalaria para asistir a los peregrinos de Tierra Santa. Luego asumieron en la historia también una tarea militar para defender a los cristianos, encarnando los ideales de la caballería al servicio de la cristianidad. Los que hablan latín saben del lema de la Orden de Malta, ¿no? Tuitio fidei et obsequium pauperum. La defensa de la fe y el servicio de los pobres. Y este ha sido y sigue siendo su lema y su programa de acción también. Una orden religiosa laica, así la pensó Papa Francisco y la piensa también el Papa León, una orden religiosa laica, reconocida por la Santa Sede evidentemente, con una espiritualidad propia y definida. Una orden que goza de una soberanía reconocida también a nivel internacional y creo que tenga relaciones con 104 países y organismos internacionales. Ustedes, por lo tanto, son portadores de una noble historia, antiguos ideales, pero revelan también su pronta ductilidad para manifestar su actualidad también. No solamente una historia del pasado, sino una profunda actualidad en el presente. Les animo a seguir caminando con confianza, desarrollando su espiritualidad y su carisma, resaltados en la cruz de 8 puntas de su escudo, que recuerdan las 8 bienaventuranzas. Yo también las puse en mi escudo episcopal. Una cruz con 8 puntas, las 8 bienaventuranzas que son el programa de nuestra vida cristiana, ¿no? Les animo a llevar adelante con renovado entusiasmo la labor de asistencia y solidaridad en favor de los más necesitados, ofreciendo un testimonio de fe dentro de la red de relaciones que la soberana orden tiene a su disposición para alcanzar sus altas finalidades. Ahí en el mensaje del Papa León, que justamente se publicó hoy, verán cómo el Papa puntualiza esta posibilidad que ustedes tienen justamente por la red institucional y también por los recursos que ustedes manejan. Todos tienen que ponerse al servicio de los más necesitados. Es la única motivación que el Papa da para que se puedan seguir usando estos recursos. Imploremos al Señor la gracia de dar testimonio de nuestra fe en nuestra vida diaria, en nuestras familias, en nuestra sociedad. Que San Juan Bautista interceda por todos nosotros y en particular por todos ustedes, a fin de que sepamos conservar siempre el primado de Dios en nuestra vida. Así sea. Y ahora renovamos nuestra fe en Dios que es amor, diciendo, creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra.
Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Presentemos nuestras invocaciones y súplicas al Padre Celestial. para que el Santo Padre, el Papa León, gobierne a la Iglesia de Dios con la sabiduría del Espíritu y la firmeza de la fe apostólica, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que Dios, que envió a San Juan Bautista a anunciar la fe a su pueblo, envíe hoy también misioneros que proclamen el Evangelio en todos los rincones del mundo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que los responsables del gobierno de las naciones, como servidores de Dios, trabajen siempre por la justicia y el bien de los ciudadanos, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que los que sufren persecuciones y están encarcelados a causa de su fe, obtengan su libertad por la oración perseverante de la Iglesia, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la Orden de Malta, para que sigan trabajando a ejemplo de San Juan el Bautista, incansablemente por el reino de Dios, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Nos encomendamos también a la Virgen Santísima. Ella con su corazón de mujer y madre conoce y comprende Dios todo te nuestro salve María, llena eres de gracia. Dios te salve, El María. Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Todo le pedimos a Dios, el Padre Celestial, por Jesucristo nuestro Señor. Te ofrecemos, Señor, este pan por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Por los campesinos y obreros también, por los que sufren hambre y prisión, por la salud de los enfermos, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Oren, hermanas y hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para su bien y de toda su santa iglesia.
Acepta, Señor, este sacrificio que vamos a ofrecerte para celebrar el nacimiento de San Juan Bautista, quien anunció la venida de nuestro Salvador y señaló su presencia entre los hombres, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Ya que en la persona de su precursor, Juan el Bautista, podemos alabar tu magnificencia, que lo distinguió con particular honor entre todos los hombres. Él fue en su nacimiento ocasión de gran júbilo, y aún antes de nacer saltó de gozo por la visita del Salvador. Solo a él fue dado entre todos los profetas presentar al Cordero, Redentor del mundo. Bautizó con el agua, que habría que quedar santificada, al mismo autor del bautismo, por quien mereció dar el testimonio supremo de su sangre. Por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío,
Este es el sacramento de nuestra fe. Uniam de ya Jesucristo, hermano Yahweh, lo bueno viare y lo belle vicar, uniam de Yara Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa León, con nuestro obispo Adalberto, con Vincenzo que preside esta Eucaristía, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, la Virgencita de Caacupé, auxiliadora de todo cristiano, con los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, San Juan Bautista, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Movidos por ese Espíritu, digamos con fe y esperanza: Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Démonos fraternalmente la paz. La paz de Cristo. Señor Espíritu, gracias. La paz de Cristo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de La paz de Cristo, nosotros, Señor. ten piedad. Cordero de Dios, La paz de Cristo, que con tu espíritu. quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos paz, danos la paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Los lirios del campo y las aves del cielo no se preocupan porque están en mis manos. Tené confianza en mí, acá estoy junto a vos. Ama lo que sos y tus circunstancias. Estoy con vos, con tu cruz en mi espalda. Todo terminará bien. Yo hago nuevas todas las cosas. Yo vengo a traerte vida, vida en abundancia, en abundancia. Yo soy el camino, la verdad y la vida, vida en abundancia, en abundancia. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua de su costado, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Y dentro de tus llagas escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo defiéndeme, y en la hora de mi muerte llámame y mándame a ir a ti para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Señor, que la comunión que hemos recibido al celebrar el nacimiento del precursor de tu Hijo renueve en nosotros el amor y la fidelidad a Jesucristo,
que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Buenas tardes a todos. Quería especialmente en este día darle gracias en este caso al Monseñor, al Nuncio por acompañarnos en un día tan especial para nosotros, donde rememoramos la vida de San Juan, quien es el santo patrono de nuestra orden, quien nos inspira, nos ilumina para servir al prójimo con humildad y para tener en nuestra vida presente a Dios por sobre lo que nosotros pensamos que podemos controlar y regir nuestras vidas. Muchas gracias por recordarnos esa prioridad hoy en día para hacernos personas más humildes, personas más servidoras, más cercanas a la doctrina de la fe, a lo que Dios nos inspira cada día a trabajar, no solamente por nosotros, sino también por el prójimo. También quería hoy en día honrar a la hermana Augusta, quien después de largos años al servicio de la Nunciatura está terminando su estadía por Paraguay, y bueno, agradecerle por todo el trabajo hecho, por todo el bien que dejó en tantas personas que tuvieron la oportunidad de tratar con usted, y a todos los presentes por acompañarnos en este día. Muchas gracias. 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 Agradezco yo también las palabras del presidente, la invitación de todos ustedes. Gracias por abrir las puertas y permitirnos de hacer fiesta con ustedes, porque verdaderamente es una... Aparte el bien que ustedes hacen, digamos así, que ya es un motivo de alegría y de consuelo para todos nosotros, pero también la cercanía que como Orden de Malta y Asociación y Santa Sede vivimos a todos los niveles, podemos decir, tanto a nivel más alto ahí por Roma, ¿no? por el Vaticano, tanto acá en Paraguay. Por la gracia de Dios tenemos esta posibilidad de vivir diariamente esta cercanía. Gracias a todos ustedes, y que esta forma, digamos, de participar juntos de esta alegría se haga oración mutua. Yo me comprometo a rezar por ustedes. Ustedes, por favor, recen por nosotros. Ahora recen también por la hermana Augusta, que empieza, digamos, otro tipo de servicio a la iglesia, porque siempre estamos al servicio de la iglesia. Después de 25 años casi de servicio a la iglesia por medio del servicio de la Nunciatura, ahora empieza otra fase de su vida siguiendo a la iglesia. Se puede decir también a dónde, ¿verdad? Ya público. Su congregación la envía a servir la iglesia en Bélgica, con lo cual necesita verdaderamente de nuestras oraciones, ¿verdad? Por muchas razones. Y bueno, gracias a todos ustedes, y vamos a recibir la bendición de Dios, que les pido puedan llevar a todos los miembros de la asociación, a todos los caballeros y las damas del Orden de Malta, y también a sus familias. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Por intercesión de San Juan Bautista, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Acompañados por la Virgen Santísima, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Junto a ti, María, como niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que
te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.